¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí el licenciado de Duelos en un nuevo video. Acá les presento lo que sería el Team Sangre Top 16 del YCS Bolivia, que también son de acá de Arequipa, de Perú. Entonces, acá vemos que la página los pusieron eh, sin nacionalidad, pero son de Perú. Si lo pueden modificar los de la página, por favor. Entonces, eh, pues nada chicos, pues vamos a continuar con su profile, vamos a ir con lo que sería con el primer integrante Dante, luego con Joaquín y por último con el tercero que va a ser Rayu, que va a ser su decklist para que puedan ver un poquito lo que ellos jugaron para llegar al top 16 del YCS Bolivia 2026 La Paz. ¿Qué tal chicos? Estamos acá en el canal de nuevo con el Team Sangre Top 16 en el YCS Bolivia 3 versus 3. Acá vamos con su jugador A. Dante Curasi, jugador de Arequipa. Entonces, vamos a ver un poquito. Cuéntanos, Dante, ¿qué fue lo que ganaste en el top 16, ¿no? Del YCS. Bueno, en el corte a top 16 nos dieron las micas, el sobre de día 2 y la carta Trooper. Y bueno, el playmat, ¿no? Por llegar a top 16. Por día 2 solamente el sobre, que es un plus, ¿no? Muy bien, excelente. Ahora, más bien, cuéntanos, ¿qué deck jugaste? Yo jugué una variante de Radiant con el nuevo arquetipo Dark Magician, que para mí tenía una sinergia interesante y tenía la versatilidad de pulsear cartas dependiendo del match con el que me enfrente, ¿no? Para que un Radiant entre de manera óptima. Excelente. ¿Y en tus rondas, alguna experiencia destacada que tengas o tu score, si es que te acuerdas? En mi score, el día 1, X1, que es X1. Wow. Solo perdí considero que perdí contra mi peor match es el Yumi Fiend Smith, o la variante de Yumi Fiend Smith con Trivi, que es mi peor match, el más complicado. Si yo comienzo, tengo la tentativa de que puedo ganar, pero la versatilidad de handtaps que lleva es demasiado. Y ya sabía de que si me tocaba uno, y encima que me tocó uno de buen nivel, que era del equipo de Chile, de Marín, me iba a costar demasiado. Y sí, pues al final me pasó factura. Era el único deck con el que no quería jugar. Y encima perdiendo dado, ya la haría Es muy difícil. del equipo de Francisco? Sí, ¿De del equipo de Francisco Osorio? Francisco. Sí, sí. Ah, ok. O sea, como equipo son equipazo. Pero, pucha, ya sabía que ese era mi peor match, mi peor match. Si no comienzo, no hay manera. Porque este deck tiene la versatilidad de que puedo pulsar yendo con Insecond. Pero contra ese tipo de decks, muy difícil. Y ya está, muy bien. Entonces, pasamos con lo que es el deck profile del top 16, Radiant Typhoon Dragoon. Entonces, vamos a ver ahí. La línea es la clásica. 3 Zelda, las 3 chiquis, 3 Persea, triple Swing, solo una Megala, una Nubecita, un Phoenix. Y aquí comienza el engine con triple Bruja, triple Fuga, doble Purulia y triple Ash. Optimicé el hecho de llevar doble Purulia, considerando de que es un buen costo para la bruja, ya que al comienzo no importa lo que tengas, lo vas a costear y es una buena manera de salirte. Y si vas going second, es una manera muy versátil de que te dé unas dos, mínimo dos cartas. Por ende, tenías una chance más de entrar. Obviamente yendo primero es malísima, pero lo solucionaba lo que es la bruja, ¿no? Ya que lo costeabas, ya sea por ella o ya sea por la magia Samina. Ok. Y Ash porque siempre me gusta el Ash. También para proteger de Purulia o Fugalas. Exacto, una opción también es si me meten Fugalos o Purulia, Ash y Khaled cumplen esa función de protegerme, ¿no? Aunque en esta línea estoy jugando con 46 cartas, cosa que no es lo más óptimo, pero traté de optimizarlas al margen de que sí salía el combo. Y aún así, aunque solamente salía del combo a Samina,
El draw que te da la Sinful Spoil te da una apertura completa a cualquier carta, ya que si robas Eldan, Swem, Crocea, la magia, son varios targets por 3 que estás llevando, cualquiera te puede hacer un combo completo radio. Ok. Porque en realidad puedes hacerlo solo como una carta. Clásica línea de canto. Triple para robar, un elefantito, triple tifón, triple popeador, la triple wanted, doble Forbidden Droplet, porque estaba considerando de que es una muy buena carta para pulsear viendo segundo, pero viendo primero es malísima. Pero aún así quería llevarlas porque también servía contra el match de Dakotail de pulsear cartas y enviar las mías para que no resuelvan sus trampas. Y bueno, también un factor que llevó en Side, ¿no? Que en un momento le explicaré: la línea de modo oscuro, la trampa, el engine Asamina y la Khaled, porque me gusta, es una de las cartas que usualmente siempre me sale. Y todas las veces que me sale, casi sello el juego. Claro. Y encima está en quarter. Sí, y lo paja de este deck, lo paja de este deck es que lo puedes utilizar más de 2 veces. O sea, lo reciclo con con la trampa y la vuelvo a utilizar. Ah, claro, ¿no? Sí. Es Qué buena muy, aportación. muy pro el NG. Después en línea del extra, la versatilidad del deck es que como te lo queda vientos, haces muy poco. Pero esta chiquita es la esencial, la que inicia el juego, la que pulsea más, la que va a activar la trampa, la que hace literalmente todo. Y cuando resuelve todos sus efectos es un muy buen costo para la bruja para que baje special y siga pulsando. Para ganar ataque y hacer diferentes OTK. Un combo que hice con IP Mascarena y dejar combo, pero me pareció no tan factible, ya que lo habré sacado una vez en un single y no era necesario porque mi campo es tan fuerte de que optimiza todos los recursos y no necesito sacar SP. Y para que llegue a este punto es que no me haya metido ni una hand trap, así que bueno. La línea de bruja y bruja, mi murciélago y la samina. El combo siempre pasa por todos estos. Y si no robo wanted, este es un mayor pulseador. Va a ir al cementerio, va a regresar, se puede convertir en SP, una carta que pulsea. Es demasiado interesante, dependiendo de la línea en cómo entre. Totem Beard, los costos. El Skate Crisis siempre me ha salvado de muchas cosas. Es muy bueno, aunque tengas acondicionante a veces en juego avanzado y te vas al carta por carta. Esta te va a mandar la diferencia. El dragón que se lleva duelos. Esta chiquita que más servía para cabecearme y generar cuerpos. La SP y ese mocito que no sé cómo se pronuncia. Ahí en el extra deck, ¿qué cambiarías en vez de la mascarena que no te gustó tanto? La mascarena. La verdad no sé todavía. Chismosa porque rara vez hace sexy. No sé si hago exits, pero preferible es Totem Beard, ya que mi combo final va a ser la Silvia, los dos el negador Radiant, el que regresa 2 cartas del deck al cementerio, la trampa, 2 tifones, este arriba, y en mi draw phase, en su draw phase del oponente voy a convocar el dragón. Y es demasiado óptimo, es difícil que alguien pase ese campo. Y sin esto también saco el mismo campo. Y la verdad, había pensado la que necesita 5 links, la que utiliza uno del oponente, La Godes. la Godes, pero para que llegues a ese punto ya estás bloqueado a vientos, así que tampoco no es óptimo. Y ella es Dark, así que. Luz. Bueno, es luz y no lo veo óptimo. Así que todavía no sé qué carta. Vamos a pensar todavía para la mascarena. Sí. Muy bien, entonces pasamos con la parte del side deck, que es lo que gana duelos. Entonces vamos a ver la tech que nos trae Dante. Como Sidex, quise jugarlo de la manera más óptima con Dimensional Fissure, contra Dakotail y varias variantes. La tercera Droplet. Y esa carta que me encantó, que al comienzo pensé que no era tan buena, pero
testeándola me di cuenta que hay puntos en el que tiene a bloquear al oponente y o darme un turno de vida, ya que si selecciono uno de los míos, no puede ser reducido por batalla ni por efectos, no puede ser utilizado para nada, pero me da un turno de vida que puede hacer la diferencia. Una Evelyn, doble China, usualmente todos juegan en main deck, pero considerando a la Purulia, era Purulia o China, y consideré que la Purulia era mejor, ya que era más óptima para robarme. En cambio, esta era muy condicionante a que tenga un viento que haya sido convocado por efecto, y que la mayoría de los decks meta no lo hacen. Dracotail no tiene ninguna magia rápida. Yumi la única que tiene es la Surprise, pero un buen jugador no la va a utilizar hasta después de hacer bien César u otra carta que niegue, o para que multiplique los combos de extensión, y ningún otro deck lo va a poder hacer. Entonces no era muy factible para este formato. Entonces consideré que debía llevarla en side deck, y más que todo en Going Second es muy buena en conjunto con esta carta, que Magnamut me permite buscarlo y es una buena carta que pulsea, ya que quema una carta del oponente, entre paréntesis los Yumis, que son luz, y las cartas Fiendsmith. Entonces me pareció muy factible porque puede pulsear resto, va a buscar resto, y si es que yo voy a tener dos, voy a hacer un lock de levantar y subir, y levantar y subir. Carta condicionante, Duel. Para este formato sí es necesario, aunque el Dracotail no le afecte en nada, pero para Radiant, para Yumi, para las variantes K9, para Vanquish, es muy necesario. Y para el random. Y para random, claro. Siempre Duel no está de más. Y en mi caso, si es que yo voy, si no le he robado, puedo hacer una Charmer de viento y cabecearme y buscarla. Sorpresita fue Huevo de Ra y Lava Golem. Quería jugar 2-2, pero tenía miedo a ver que no me dejaban la extensión de 3 cuervos. Entonces dije, vamos a probar una línea de 1 por 1. Y la verdad sí, no los he robado. Pero en mi mente el testeo dije, sí, es buena. Por eso decidí una a una. Aunque para este formato creo que voy a dejar con 2 huevos de Ra y el Lava Golem lo voy a pasar. No me gustó mucho. Bueno, sí. Es una facción algo factible. Y por último, la Illusion Gate, que me pareció una carta interesante porque el hecho de que pueda hacerte Raigeki y revivir uno te abre a tener un cuerpo. Este deck no lo necesita, pero a veces por las variantes K9, el hecho que limpies todo el campo contra un Vanquish, contra un Yumi, contra cualquier variante K9 Cristón, y que le revivas un cuerpo, que le quites algo que le vaya a servir, lo hace muy interesante, ya que no necesitas, en este caso, convocar a Crocea por efecto, porque los únicos que disparan son Crocea, Phoenix y la chiquita de viento, la nubecita. Por ende, entonces solo juegas a eso y lo convocas normal, y no vas a disparar ningún efecto en mano o cementerio, ya que todo lo vas a convocar por efectos, y entonces todo lo que no se queda muerto. Claro, también puedes revivir el Lupis, imagino, le quitas. Claro, no solamente eso, dependiendo de la situación o cómo esté el juego, le limpias el campo y de ahí armas tu juego, ¿no? Puedes ir pulsando con SP, puedes ir pulsando con las cartas Radiant, infinidad, y me pareció muy interesante, por eso decidí llevarlo. Aunque el hecho que solamente se pueda jugar uno, igual lo puedes conocer con la bruja. Y me pareció algo factible. Y Dante, una última pregunta. ¿Solamente un Evelyn Match? ¿Cómo viste esa carta? ¿La robaste? ¿No la robaste? ¿Nunca la vistes? Increíblemente la robé como 3 veces, pero ya no era necesaria, porque con mi mano podía controlar el campo y no era necesario pulsearla, porque el hecho de que todas sean rápidas hace que dispare la Crocea y los pulseos sean más fáciles, más versátiles, porque todo se va a apuntar a Crocea, y como ella no puede ser destruida por efectos mientras el oponente no tenga magias y trampas,
te puede convertir en un link, te puede hacer un cabezazo. Pero la verdad no, la verdad en ningún momento la saqué. Y la única vez que debería haberme servido, me tocó contra un Branded que hizo Albion, y Albion revivió 2 cuerpos y GG's. Tengo un cuerpo y ya no puedo utilizarle. Y dije, cedo, weón. ¿Algo que cambiarías en tu side deck para terminar? La Evelyn ya no parecía para este formato, pero no sé. La Doppler me gustaría llevarla en main deck, pero estoy jugando demasiado. Tal vez voy a incrementar al huevo de Ra o viceversa. Esto sí me pareció muy interesante y tal vez una fisura como tercera carta. Voy a tratar de optimizar todavía el deck a 40 cartas, porque en sí hay pequeños bricks que se dan, pero que también se arreglan dependiendo cómo vaya el juego y dependiendo cómo tu oponente reacciona a la tipo de interacción que estés haciendo. Ya sea como entres, ya sea si entras con Eldam o si entras con Bruja y después entras con Chant. Y por último si entras con ella. Obviamente ella tiene que entrar libre para que al final entres con todo el campo y a tu oponente que pueda pasar. Muy bien, listo. Gracias, Dante, por el deck profile del top 16 del YCS Bolivia 3 vs 3 Team Sangre. Entonces, nos despedimos. Chao, chicos. Suscríbanse, denle like.